Hola jóvenes, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a hablar sobre un nuevo tema en el curso de inglés. Vamos a ver la palabra there con el verbo to be. Utilizamos la palabra there más el verbo to be para hablar sobre la existencia de algo. Al unir estas palabras, lo vamos a traducir en español como la palabra hay. Vamos a utilizar la palabra there is para referirnos a oraciones en singular o ya sea para referirnos a una sola cosa. Existen tres maneras en que nosotros lo podemos utilizar: en afirmativa, negativa e interrogativa. Ejemplo. Veamos el ejemplo en su forma afirmativa. There is a chair in the kitchen. Hay una silla en la cocina. Podemos ver que nos estamos refiriendo a una sola cosa, que es una silla. En su forma negativa vamos a agregar la palabra not. Veamos en el ejemplo. There is not a chair in the kitchen. No hay una silla en la cocina. Y en su forma interrogativa nos podemos ver que primero va escrito el verbo to be, luego la palabra there. Is there a chair in the kitchen? ¿Hay una silla en la cocina? La palabra there are también significa hay, pero esto lo vamos a utilizar para oraciones en plural, o sea, para referirnos a dos o más cosas. Veamos el primer ejemplo en afirmativa. There are boxes in the basement. Hay cajas en el sótano. Nos damos cuenta que nos estamos refiriendo a varias cajas. En su forma negativa, lo único que le vamos a agregar va a ser la palabra not. Veamos en el ejemplo. There is not boxes in the basement. No hay cajas en el sótano. Y en su forma interrogativa, que lo mismo, primero va escrito el verbo to be, luego la palabra there. Are there boxes in the basement? ¿Hay cajas en el sótano? También vamos a utilizar la palabra there con la forma pasada del verbo to be. Recordemos que la forma pasada del verbo to be es was y were, que en español lo vamos a traducir como había. La palabra there was lo vamos a utilizar para oraciones en singular, o sea que va a ser para referirnos a una sola cosa. Lo podemos utilizar de tres maneras: afirmativa, negativa e interrogativa. Veamos el primer ejemplo en su forma afirmativa. There was a chair in the kitchen. Había una silla en la cocina. En su forma negativa, lo mismo, solo agregamos la palabra not a la par del verbo to be. There was not a chair in the kitchen. No había una silla en la cocina. Y en su forma interrogativa, que primero va escrito lo que es el verbo to be, luego la palabra there. Was there a chair in the kitchen? ¿Había una silla en la cocina? Y por último sería there were, que de igual manera significa había, pero esta la vamos a utilizar para oraciones en plural, o sea, para referirnos a dos o más cosas. Veamos el primer ejemplo en afirmativa. There were boxes in the basement. ¿Habían cajas en el sótano? En su forma negativa, que recordemos, solo le agregamos la palabra not a la par del verbo to be. There were not boxes in the basement. No habían cajas en el sótano. Y por último, en su forma interrogativa, que primero va escrito el verbo to be, luego la palabra there. Were there boxes in the basement? ¿Habían cajas en el sótano? Bueno, jóvenes, este es el tema de hoy. Espero que me han comprendido. Las tareas sobre este tema lo pueden encontrar en el blogger del colegio.
Cualquier duda o comentario que tengan pueden escribirme a mi correo. Gracias.